Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero hidrólogo Pérez César Antonio. En este caso voy a exponerles un poco sobre el ensayo de granulometría del agregado grueso. Empezamos con el primer paso, que es encender la balanza. Una vez que encendamos la balanza, pesamos la vasija vacía. Le asignamos el valor de tara para que así obtengamos solo el peso de la muestra. Pesamos la vasija con el peso de la muestra. Ahora nos lanzará solo el peso de la muestra, obteniendo así un valor de 1862,07 gramos. Apuntamos en la herramienta Notas que nos asigna el laboratorio virtual. Como siguiente paso daremos pase a la posición de tamices, que en primer lugar va el fondo. Luego va la número 10, el tamiz número 10, con una longitud de sus orificios de 2 milímetros, el número 8 de 2.4 milímetros, el número 4 de 4,8 milímetros, el tamiz de 3 octavos de 9.52 milímetros, el de 3 cuartos pulgadas 19,1 milímetros, de 1 pulgada que tiene 25,4 milímetros y de 1,5 pulgada de 38,1 milímetros. Teniendo ya la pila de tamices, colocamos la muestra en la pila de tamices. Encendemos la máquina que moverá de lado a lado a los tamices para poder así ayudar a los agregados se detengan en los tamices o pasen a otros tamices. En esta ocasión vamos a adelantar el tiempo como nos asigna el laboratorio por fines prácticos. Una vez terminado, como siguiente paso tendremos el peso de la bandeja. Lo colocamos en la balanza y le asignamos el valor de tara para poder así obtener solo el material retenido en el tamiz. Lo colocamos en la mesa y el primer tamiz, que es de 1,5, lo agitamos, lo limpiamos con una escobilla para que no queden restos y el material retenido en el tamiz va en la bandeja y el pasante en la pila de tamices. Nos ayudamos de la brocheta y la colocamos en la mesa. El mismo procedimiento con el siguiente tamiz, pero en este caso vamos a pesar la muestra que se supuestamente retenido y nos muestra un aproximado de 0,00 gramos. Los apuntamos en las notas y lo colocamos en la mesa. Hacemos el mismo procedimiento con el siguiente tamiz. Agitamos, nos ayudamos de la brocheta limpiando cada uno de esos lados para que no quede ninguna muestra y lo colocamos en la bandeja. Pesamos la bandeja para obtener el peso retenido del tamiz y obtenemos un 0,00 gramos en el tamiz de 1 pulgada.
Recordando también que el agregado que usamos en este caso es el agregado grueso. Seguimos con el siguiente tamiz. Agitamos brevemente, limpiamos con la brocheta para que no quede ningún, y movemos el peso retenido y el peso pasante, la muestra pasante. Lo colocamos en la bandeja y el pasante lo colocamos en la pila de tamices. Pesamos la bandeja con la muestra que se quedó, el retenido, y nos asigna un 0,00 gramos en tamiz de 3/4 de pulgada. Lo colocamos en la mesa y seguimos con el siguiente tamiz, el tamiz de 3/8 de pulgada. Recordando que este tiene cada orificio de 9.52 milímetros. Agitamos brevemente, limpiamos con la brocheta y lo colocamos en la bandeja, el retenido y el pasante en la pila de tamices restantes. La bandeja lo pesamos y nos asigna un valor de 0,00 gramos. Lo colocamos en la mesa y el mismo procedimiento con el siguiente tamiz. Agitamos brevemente, limpiamos con la brocheta los espacios para que no quede ninguna muestra. Y el peso, la muestra retenida, lo asignamos en la bandeja y el pasante en la pila de tamices restantes. Pesamos dicha muestra de la bandeja, obteniendo así el valor de 4,40 gramos de peso retenido en el tamiz número 4. Este es vertido en otra segunda bandeja que pesaremos al finalizar este ensayo, para así verificar si hay pérdidas o se mantiene igual de la principal muestra. Hacemos el mismo procedimiento de los demás tamices. El peso retenido tamiz se vierte en la bandeja número 1 y el pasante en el tamiz restante de la máquina. Lo pesamos y obtenemos así un peso retenido de 38,55 gramos en el tamiz número 8. Colocamos la muestra, el peso, en la segunda bandeja y asimismo en el último tamiz restante hacemos el mismo procedimiento. Nos ayudamos de la brocheta para limpiar cada uno de sus espacios y obteniendo así muestra retenida y pasante a la vez. Pesamos la muestra y sale 24,95 gramos en el tamiz número 10. Colocamos la bandeja en la segunda bandeja, vertemos el material. El fondo lo colocamos en la primera bandeja para poder así
pesar y obtener el valor que había en el fondo, en el último recipiente de la pila de tamices. Y obtenemos un valor de 1794,17 gramos. Lo colocamos en la segunda bandeja y verificamos el peso de esa bandeja, que adjunta todas las muestras de cada uno de los tamices retenidos, del peso de retenidos, y obtenemos el mismo peso de la muestra que teníamos inicialmente. Muchas gracias, eso es todo por parte de la granulometría por el agregado grueso en laboratorio virtual. Le doy paso a mi compañero Fernando Daniel Zócola Contreras y les explicará de cómo fue el proceso virtual, el ensayo virtual de la granulometría del agregado fino. El procedimiento del ensayo de granulometría del agregado fino es el mismo que del agregado grueso que mi compañero Olavarría explicó anteriormente, pero con diferentes números de tamices que van desde el número 10 hasta el número 200, lo que corresponde con aberturas de entre 2 y 0.075 milímetros respectivamente. Lo primero que haremos es encender la balanza y pesar la tara vacía, y ponemos en modo tara, con la finalidad que solo nos dé la masa del material neto. Colocamos la muestra en la balanza y anotamos la masa del material, que es de 95.57 gramos. En la mesa observamos un grupo de varios tamices. Lo primero que pondremos en el agitador será el fondo. Luego colocamos los tamices desde la abertura más fina hasta la más gruesa. El tamiz número 200 tiene una abertura de 0.75 milímetros. El tamiz número 100, una de 0.15 milímetros. El tamiz número 50, una abertura de 0.3 milímetros. El tamiz número 40, una abertura de 0.42 milímetros. El tamiz número 30, una de 0.6 milímetros. El tamiz número 16, una abertura de 1.2 milímetros. Y finalmente el tamiz número 10 con una abertura de 2 milímetros. Posteriormente, vertemos la muestra anteriormente pesada en los tamices y encendemos el agitador. Este procedimiento dura 15 minutos, pero en el laboratorio virtual tenemos la opción de adelantarlo para fines más prácticos. Procedemos a abrir el agitador. Seleccionamos el tamiz superior, que es el número 10, para retirar el material pasante, es decir, el material que no corresponde a lo retenido por dicho tamiz. Es agitado y limpiado para evitar que se haya quedado algún resto del material en el recipiente. Pesamos la bandeja. Dicho peso lo apuntamos como tara para que solo nos arroje el peso del material y la bandeja vuelve a la mesa. Acabando esto, el material aún retenido en el tamiz es llevado a la bandeja previamente pesada y lo pasante llevado a la pila de tamices que se encuentran aún en el agitador. Continuamos llevando la bandeja nuevamente a la balanza y dicho peso es apuntado en las notas en su respectivo tamiz. Realizamos el mismo proceso para el tamiz número 16. El material aún retenido en el tamiz es llevado a la bandeja. Y esta a la balanza. Nos arroja un resultado de 3.62 gramos. Esto es apuntado y ponemos el material en la otra bandeja. Procedemos con el tamiz número 30. Es agitado y también limpiado
para evitar que se haya quedado algún resto del material en el recipiente. El material aún retenido en el tamiz es llevado a la bandeja. Y esta a la balanza. Nos arroja un peso de 7.3 gramos. Esto es apuntado y ponemos el material en la otra bandeja. Realizamos el mismo proceso para el tamiz número 40. El material aún retenido en el tamiz es llevado a la bandeja. Y esta a la balanza. Tenemos un peso de 4.11 gramos. Esto es apuntado y ponemos el material en la otra bandeja. A continuación procedemos con el tamiz número 50. Es agitado y también limpiado para evitar así que se haya quedado algún resto del material en el recipiente. El material es llevado a la bandeja y esta a la balanza. Nos arroja un resultado de 5.83 gramos. Lo anotamos y llevamos el material a la otra bandeja. Realizamos el mismo proceso para el tamiz número 100. El material aún retenido es llevado a la bandeja y esta a la balanza. Tenemos un peso de 10.58 gramos. Lo anotamos y procedemos a llevar el material a la otra bandeja. Procedemos con el tamiz número 200. Es agitado y también limpiado para evitar que se quede algún resto del material en el recipiente. El material aún retenido en el tamiz es llevado a la bandeja y esta a la balanza. Tenemos un resultado de 8.42 gramos. Esto es apuntado y ponemos el material en la otra bandeja. Finalmente, el material del fondo es llevado a la bandeja y esta a la balanza. Nos arroja un resultado de 55.99 gramos. Esto es apuntado y ponemos el material en la otra bandeja. Ahora pesamos el material, colocando la otra bandeja en la balanza para ver si se ha conservado todo el material o hubo pérdida del mismo. En este caso no hubo pérdida del material.
Bueno, continuando con la presentación, mostraré los resultados correspondientes de la tabla y curva del ensayo granulométrico. Bueno, cabe resaltar que para la clasificación de un suelo es necesario conocer el porcentaje en peso de cada una de las partículas, y esto se obtiene a través del ensayo de granulometría. En la primera tabla tenemos el tipo de tamizado de agregado fino, de lo cual también tenemos el número de tamices utilizados en este ensayo, que va desde el número 10 hasta el número 200. Al lado se encuentran sus aberturas correspondientes, que se encuentran en milímetros. Bueno, el porcentaje retenido se encuentra en gramos. Esto corresponde al porcentaje retenido en cada uno de los tamices. Bueno, sumando todo este número, todos estos valores del material retenido, obtenemos el valor inicial de la muestra, que es de 95,58 gramos. El porcentaje retenido, como observamos según la fórmula, es la división entre el material retenido entre el total por 100 para obtener así el porcentaje. Así también seguidamente tenemos el porcentaje retenido acumulado, que según la fórmula nos indica que es la suma del porcentaje retenido más el valor anterior a este. Y por último, considerando el porcentaje pasante acumulado, lo cual la fórmula nos indica que es la resta del 100% menos el porcentaje retenido acumulado según corresponda a cada una de las columnas. Luego, el siguiente paso para el planteamiento de la curva granulométrica de cada uno de los agregados se considera los valores del porcentaje pasante acumulado y la abertura de cada uno de ellos. Así como también indica en la curva granulométrica del agregado fino, podemos considerar que las partículas que pasan por el tamiz número 200 son llamados o considerados como un suelo fino. El material que se encuentra retenido en el tamiz número 40 son considerados como grava, y los que se encuentran del tamiz número 40 al número 200 son considerados como suelos arenosos. Según como vemos acá, la curva granulométrica del agregado fino y los valores que nos está arrojando, podemos considerar que la muestra es de un suelo arenoso. Ahora, pasando también al tipo de tamizado de agregado grueso, encontramos los valores de los tamices utilizados también en este ensayo, así también como su abertura correspondiente, que se encuentra en milímetros, el material retenido en cada uno de ellos, lo cual nos da un total de 1862,07 gramos. El porcentaje retenido se utiliza el mismo procedimiento para poder hallarlo, así también como el porcentaje retenido acumulado y el porcentaje pasante acumulado. También se utilizan los mismos valores para el planteamiento de la curva granulométrica del agregado hueso, que es el porcentaje pasante acumulado y la abertura de cada uno de los tamices correspondientes. Bueno, también hay que resaltar que los agregados gruesos son aquellas partículas que se retienen en la malla número 16 y comúnmente son del tamaño que se emplean es de 19 milímetros a 25 milímetros. Muchas gracias. Soy la alumna Stephanie Arelli Cobas de Navides y yo les voy a mostrar el ensayo para determinar la humedad natural de una muestra de suelo. Entonces, para este ensayo necesitamos los siguientes instrumentos: una balanza, la cual nos ayudará a determinar la masa del recipiente vacío y del recipiente conteniendo la muestra en estado natural. Tenemos el recipiente sin muestra, el recipiente con la muestra, el horno, el cual nos ayudará en una parte determinada del proceso al secado de la muestra, y por último, pero no menos importante, tenemos el armario EPI en los equipos de protección individual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocarnos los instrumentos de seguridad. Para este ensayo, el equipo de protección individual necesario son los guantes de protección. Entonces vamos hasta el armario y procedemos a colocarnos nuestro equipo de protección. Una vez hecho esto, volvemos a nuestra mesa de trabajo y lo primero que vamos a hacer es encender nuestra balanza. Luego vamos a determinar la masa del recipiente vacío, lo cual tenemos que es 85,8 gramos, y vamos a anotarlo como vamos a asignarle el valor de M3. Colocamos el recipiente vacío en la mesa
Luego colocamos el recipiente con la muestra en la balanza para poder determinar cuál es la masa. Y tenemos que la masa es 583.1 gramos y le vamos a asignar el valor de M1, 583.1 gramos. Luego colocamos en la mesa el recipiente y lo que vamos a hacer es abrir el horno. Vamos a colocar nuestro recipiente con la muestra en el horno. Vamos a cerrar el horno y vamos a enseguida encender el horno. El proceso de secado de la muestra es de 24 horas a 105 grados centígrados, como lo indica, pero podemos saltear esta parte, aquí en esta parte donde dice saltear en la etapa de espera. Salteamos la etapa de espera y lo que hacemos es apagar el horno. Una vez apagado el horno, significa que nuestra muestra ya está seca. Pasadas las 24 horas, abriremos el horno, sacaremos la muestra y la colocaremos en la mesa. Cerramos el horno y luego colocamos nuestra muestra con el recipiente en la balanza para poder determinar la masa de la muestra seca, el cual tenemos que es 552.5 gramos y le vamos a asignar el valor de M2, 552.5 gramos. Hasta aquí es lo que concierne al ensayo de determinación de humedad de una muestra de suelo. Y entonces lo que vamos a hacer es llevar estos datos, tanto M1, M2 y M3, a nuestra hoja de cálculo en Excel para poder así calcular la humedad. Una vez que hemos realizado en el laboratorio nuestro ensayo para determinar la humedad natural de una muestra de suelo, lo que hemos procedido a hacer es pasar nuestros datos a nuestra hoja de cálculo en Excel. Entonces aquí tenemos nuestros datos de ensayo, tenemos la masa de recipiente vacío, al cual se le asignó M3, que fue 85.8 gramos. Tenemos la masa de la muestra húmeda, masa recipiente, a la que se le asignó M1, que es 583.1 gramos. Tenemos la masa de la muestra seca, masa recipiente, a la que se le asignó M2, 552.5 gramos. Y ahora vamos a determinar, otro dato que tenemos aquí es, por ejemplo, la masa del agua. Para obtener la masa del agua hemos restado M1 menos M2. Como se puede observar aquí, hemos restado la masa de la muestra húmeda más el recipiente menos la masa de la muestra seca más recipiente. Ahora, también tenemos aquí la masa de la muestra húmeda, que es M1 menos M3. M1 menos M3, como se puede observar, la masa de la muestra húmeda más recipiente menos la masa del recipiente vacío. También tenemos la masa de la muestra seca, que es M2 menos M3, que es la masa de la muestra seca más el recipiente menos la masa del recipiente vacío. Entonces, para poder determinar la humedad natural tenemos la siguiente fórmula. La humedad natural es igual a la masa de la muestra con recipiente menos la masa de la muestra seca con recipiente sobre la masa de la muestra seca con recipiente menos la masa del recipiente vacío por 100. Entonces vamos a reemplazar en nuestros datos para poder así determinar la humedad natural de esta muestra de suelo. Tenemos entonces que M1 es 583.1 gramos menos M2, que es 552.5 gramos, sobre M2, que es 552.5 gramos, menos M3, que es 85.8 gramos. Todo esto multiplicado por 100. Operando matemáticamente tenemos que 583.1 gramos menos 552.5 gramos nos da 30.6 gramos, sobre 552.5 gramos menos 85.8 gramos vendrían a ser 466.7 gramos. Todo esto multiplicado por 100. Entonces, al momento de realizar esta división, tenemos que es 0.0655 por 100. Entonces, acá podemos determinar, como podemos ver, tenemos que la humedad natural es de 6.55%, como tenemos aquí. Gracias.